Como lo hacemos habitualmente, charlamos con la gente de CEMEP de distintas cuestiones. Hoy vamos a hablar de depresión y está con nosotros la licenciada en psicología, Abigail María. Apellido María, ¿cómo le va? Así es. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Qué hablamos cuando hablamos de depresión? Bueno, la depresión en principio es un problema de salud, ¿sí? Muy frecuente hoy en día. Muchos, o la gran mayoría de los pacientes que llegan al consultorio vienen justamente porque se sienten que están deprimidos, ¿sí? Se sienten tristes, sienten que han perdido el interés por las cosas que antes les generaban mayor interés, ¿sí? Sienten que no encuentran motivación, ¿sí? Es como que han perdido la capacidad de sentir placer y además empiezan a evitar situaciones, ¿sí?, que en otro momento realizaban con normalidad. Empiezan a sentir, sí, que la vida es muy pesada, que todo les resulta muy difícil, ¿sí? Comen mal, duermen mal, no descansan, ¿sí? Les cuesta levantarse, les cuesta dormir. Todo se hace como una carga muy pesada. ¿Es hereditaria o tiene algún...? Tiene un factor, ¿sí? Un factor genético, biológico, que influye, que predispone a la depresión. Pero también tiene un factor que es ambiental, que tiene mucho peso, ¿sí? En el 80% de los casos, la depresión se desencadena tras una pérdida. Esto no quiere decir que necesariamente tenga que la persona pasar por la muerte de un ser querido, ¿sí? Puede ser una pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de estatus, puede ser la pérdida, por ejemplo, de un vínculo, ¿sí? Cualquier situación que sea una pérdida, que suponga una pérdida. ¿Y cómo, a ver, hay algunos síntomas que le permitan a uno decir, bueno, no es un bajón, es más grave lo que me está pasando, o es fácilmente identificable para uno mismo? Sí, en principio el registro que la persona tiene de su propio malestar es fundamental, ¿sí? Entonces tiene que consultar, porque siempre se puede estar mejor, ¿sí? Entonces lo importante es que consulte y bueno, en todo caso ahí es como que se puede hacer un diagnóstico para ver si realmente la persona está pasando o no por una depresión, ¿sí? ¿Angustia y depresión son sinónimos, son un momento, un estadio antes que el otro? ¿Se puede tener angustia, sentir angustia y no estar deprimido? Sí, la angustia es parte de todos, ¿sí? Es parte de la vida. La angustia es uno de los síntomas de la depresión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando la angustia es crónica, ahí podemos empezar a hablar de un cuadro depresivo, por ejemplo, ¿sí? Pero como tal, la angustia no sería un signo para decir la persona está depresiva, ¿sí? En sí misma. Es uno de los síntomas, decís vos. Sí, es uno de un conjunto de síntomas. ¿Cuánto tiene que ver la química en la depresión? Muchos aseguran que los niveles bajos de serotonina provocan depresión. Sí. ¿Se puede trabajar naturalmente ese aspecto o es solamente, o además se debe medicar? Depende del caso, ¿sí? En casos es importante la medicación, en otros casos no. Cuando sí, por ejemplo, cuando la persona tiene mucha agitación mental, ¿sí?, que no puede pensar, ahí es necesaria una medicación, en algunos casos, ¿sí? Pero el tratamiento, ¿sí?, con el psicólogo es fundamental, porque la persona va aprendiendo, ¿sí?, herramientas y habilidades para después seguir enfrentando en la vida situaciones similares a la que lo llevó a estar deprimido. A tener una herramienta, digamos, para... Exactamente. Sí, lo que dijiste. Y hay además, bueno, muchos recomiendan el ejercicio físico, entre otras alternativas para el aumento de serotonina. Sí, ¿Lo comparten los de la psicología? Son antidepresivos conductuales, se les llama. Es como que en vez de tomar la pastilla esa, haces alguna actividad, alguna conducta llevas a cabo, ¿sí?, que tenga que ver también con tus valores, con tus intereses. Porque de esta manera también te vas como conectando, ¿sí?, como activando hacia la vida misma, porque el depresivo está desconectado de la vida. Es como que, a ver, hay dos tipos, ¿sí?, de depresiones, porque también está el depresivo, ¿sí?,
que va como haciendo un montón de cosas y lleva a los hijos a la escuela, por ejemplo, va a trabajar, ¿sí? Pero la característica que tiene es que todo lo hace en piloto automático. Es decir, que no disfruta de nada, en realidad. Hace todo, pero no disfruta. Entonces, el depresivo no es solo el que está tirado en la cama sin hacer nada, sino también una persona que puede hacer muchas cosas, pero como característica tiene esa, ¿no? La falta de disfrute de las actividades. Entonces, al conectarlo a sus intereses, a sus valores, ¿sí? A lo que espera en la vida, al tipo de vida que quisiera tener, es como que la persona de esa manera es como que va saliendo, por así decir, de la depresión sin la necesidad de tener una medicación. O sea que se puede estar deprimido y no estar tirado en una cama, sino que puede estar una persona deprimida y vivir al palo, haciendo cosas, actividades, y sin embargo estar pasando por un proceso de depresión, que de alguna manera hasta casi como que lo oculta a la situación de depresión. Sí, por eso digo que lo importante es el registro propio de decir, bueno, a ver, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Sí? Ese es como un indicador. ¿Cuánto tiene que ver el entorno? El entorno tiene muchísimo peso, ¿sí? No sé en estadísticas, pero sí, por ejemplo, tener pocos amigos, tener malos hábitos, esto que decíamos, ¿sí? El sedentarismo, por ejemplo, todo eso influye negativamente para que la persona viva en un estado de depresión, ¿sí? La persona depresiva es como, a ver, a mí me gusta, para hacerlo gráfico, imaginar a una persona que va con unos lentes oscuros, ¿sí? Entonces va por la vida viendo todo con esa tonalidad, ¿sí? Por ejemplo, tiene una mirada negativa acerca de sí mismo, acerca del mundo, ¿sí? Y de las relaciones que establece con el mundo. Tiene una mirada negativa de los demás y una mirada negativa de su futuro, es decir, que lo ve todo negro. No encuentra salida a su situación y además ha perdido también la esperanza, ¿no? De poder salir. Pero eso se puede cambiar. Sí, Eso es lo importante, supuesto. ¿no? Sí, para eso estamos. Sin duda. ¿Cómo comienza? Digo, me imagino que tendrá mucho que ver también el grado de depresión o qué tipo de depresión pueda llegar a tener una persona, pero cuanto antes mejor, me imagino. El simple hecho de tener una duda ya alcanza para decir, bueno, voy a consultar por las dudas con un profesional. ¿Y qué tiempo por ahí se requiere o es algo que hay que tratarlo de por vida? ¿Cómo se maneja eso? Si la persona está con estos síntomas por 2 semanas, ya puede consultar, ¿sí? Si tiene algún otro problema de salud, también es como que va a ser más difícil que pueda salir. Por ejemplo, alguna enfermedad médica o alguna adicción. O, por ejemplo, que tenga algún otro tipo de enfermedad psicológica, de trastorno, ¿sí? Pero con un buen tratamiento, ¿sí? Con un tratamiento de más o menos 4 meses, la persona puede estar muy bien. Hay como una idea que los artistas deprimidos producen sus mejores obras en ese momento, en la solemnidad, en la depresión, en el bajón. ¿Esto es una idea falsa o hay también puede haber un valor en ese estado? Qué difícil la pregunta, la verdad, con certeza no lo sé. Pero yo creo que seguramente sí, el estado de ánimo de esa persona en ese momento lo lleva a ser más creativo. ¿Por qué razón? No lo sé, pero seguramente tenga que ver con eso. O a canalizarlo a través de lo que más le gusta o lo mejor le sale hacer. Uno piensa eso también. Una respuesta también a eso. ¿Cómo canalizás una situación así? Hay bueno, Calamaro con el Salmón, con 45 temas, digamos, con un disco de 45 temas. Pero hay más es como esto de que está desconectado de la vida y se conecta a algo seguramente y canaliza, como bien decías, por ahí. Se me ocurre, no sé. Más que depresivo. Bueno, no importa. ¿Tiene que ver con el sexo, con el hombre, si sos hombre, si sos mujer? Hay el doble casi de mujeres que están... ¿El doble? Sí. ¿Y a qué se debe esto? Es como que, según las investigaciones, ¿no? La mujer tiene como un rol más pasivo, tiene menos poder de decidir y de esta manera es como que la lleva más a rumiar, a estar así como continuamente pensando en un montón de cosas
Y justamente la acción es la que te saca de la depresión. Entonces, por eso hay una tendencia mayor de la mujer a la depresión. De lo que pudo haber sido, tal vez. Digo, como un pensamiento. Quedándose pensando en lo que no fue, claro. Es que la rumiación es uno de los síntomas también. El pensamiento rumiativo es uno de los síntomas de la depresión, ¿sí? Es esta tendencia a estar como dando vueltas sobre lo mismo sin encontrar una solución, ¿sí? Y se gasta mucha energía en eso y uno no es productivo y está como perdiendo energía. Claro, además me imagino que es como que cada vez peor, porque uno entra en una situación y se retroalimenta dentro de esa situación y termina empeorando la situación, ¿no? Así es. ¿La psicología que se aplica hoy en la actualidad es la psicología clásica freudiana o es otra? Hay de todo. Porque Freud en Hay el mucho siglo XIX planteaba la normalidad como la capacidad para amar y trabajar. Y trabajar, ajá. Y es totalmente vigente eso Sí, como concepto sí. en el siglo XXI. Sí, a ver, yo le agregaría a ese concepto la capacidad de amar, sí, y de trabajar, pero trabajar con un sentido, ¿no? Con esto de decir, bueno, lo hago con un propósito, porque muchas veces el trabajo también termina siendo esto del piloto automático, ¿sí? Así que bueno, sí, esas dos cosas. Suipacha 2831, por supuesto más consultas en el teléfono que aparece en pantalla, 0342-456-6268 con los amigos de CEMEP. Y volveremos en algunas semanas a hablar de algunas otras cuestiones. Gracias por venir, Abigail. Muchas gracias a ustedes por invitarme.